Hola chicos, bienvenidos a la nueva clase. Hoy vamos a hablar con más detalle de los huesos y las articulaciones. Vamos a subir un poco el volumen. Bien. Vamos a empezar con los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza, depende cuáles se contabilicen, son 22 o 29. ¿Por qué remarco esto? Porque si se cuentan los huesecillos del oído, que son yunque, martillo y estribo de cada oído, ahí estamos hablando de 6 huesitos más. Y si contamos el hueso hioides que se encuentra en el cuello, que es un huesito impar, estamos hablando de un hueso más. Entonces los 6 que corresponderían a los del oído más este hueso hioides constituyen 7 huesos, que sumado a los 22 de la cabeza pueden encontrar en algunas bibliografías que son como 29 huesos que tiene la cabeza. Como les digo, hay bibliografías que hablan de 22 huesos y otras que hablan de 29 según si contabilizan los del oído y el hueso hioides del cuello. Bien, lo que vemos aquí en esta imagen es que el esqueleto o los huesos de la cabeza se dividen en dos. Aquellos que pertenecen al cráneo y aquellos que pertenecen a la cara. Entonces dividimos cráneo y cara. Dentro de del esqueleto de la cara vamos a subdividir para su clasificación en el macizo facial superior y el macizo facial inferior. El macizo facial superior va a estar comprendido por el maxilar superior, los palatinos, nasales, que estos son pares, huesos pares. Luego viene el etmoides, el esfenoides y el vómer, que son huesos impares. A continuación, los cornetes nasales superior, medio e inferior, que vuelven a ser pares, uno de cada lado. El ungüiso lagrimal, que también va a ser par, huesos pares. Malar o cigomático, que son los que conforman los pómulos, también son huesos pares. Y finalmente, la mandíbula o maxilar inferior, que se va a ubicar en el macizo facial inferior. El único hueso móvil que tiene la cara es el de la mandíbula o maxilar inferior. Es el único hueso móvil y pertenece al macizo facial inferior. Todos los del macizo facial superior son huesos inmóviles. Entonces, los huesos de la cabeza van a alojar los órganos de los sentidos, parte del aparato respiratorio y digestivo y fundamentalmente al sistema nervioso. Entonces, como alojan órganos de importancia, precisamente tienen esta forma como de bóveda, sobre todo la del cráneo, para protegerlos. Entonces, ustedes ven aquí, esto conforma la bóveda del cráneo para proteger sobre todo el sistema nervioso. Y aquí tenemos los huesos de la cara. Este es el macizo facial superior y este es el macizo facial inferior conformado por el único hueso móvil que es el maxilar inferior. Estos huesos son de tipo irregulares, son huesos planos, algunos también pueden ser cortos y huecos, como en el caso de los senos paranasales. Bien, entonces ahí tenemos el primer hueso que vemos en la bóveda del cráneo, es el hueso frontal. Parte de ese hueso frontal conforma también el techo de las órbitas de los ojos. Luego tenemos el hueso frontal, es un hueso impar. Fíjense acá del lado lateral tenemos otro hueso que es par en este caso, que son los parietales, uno de cada lado. Luego tenemos el occipital, que también vuelve a ser un hueso impar, y el hueso temporal, uno de cada lado, que también vuelve a ser par. O sea que tenemos parietal y temporales como huesos pares, frontal y occipital como huesos impares. Esto conforma la bóveda del cráneo. Dentro de la cara, del esqueleto de la cara, vamos a tener, fíjense, los huesos nasales,
o propios de la nariz, uno de cada lado. Aquí, esto que ven aquí es parte del vómer, que es un hueso impar y que conforma, junto con la lámina perpendicular del etmoides, el tabique nasal. Estos que ven aquí a los costaditos son los cornetes, acá se ven los inferiores y los medios, aquí estarían los superiores, pero lo tapan los huesos nasales. Estos son los cornetes, que están uno de cada lado de la nariz, pero el tabique está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides y el vómer. Aquí tenemos los maxilares superiores e inferiores, que son pares, mientras que el maxilar inferior o mandíbula es un único hueso, es impar, el único hueso móvil que conforma el macizo facial inferior. Pero los maxilares superiores son pares y están unidos por una sutura, fíjense aquí, debajo de la nariz. Aquí tenemos los cigomáticos o malares, que son los que conforman los pómulos. Aquí lo vemos de costado. Bien. Y el esfenoides, que conforma, ya lo vamos a ver en la base del cráneo, el esfenoides tiene una forma como de mariposa, está por atrás de las órbitas, y aquí vemos de esta vista lateral una parte del esfenoides. Bien. Entonces acá tenemos la imagen del frontal y del occipital, que son los huesos impares del cráneo. Fíjense, como les decía, que el frontal conforma el techo de las órbitas y el occipital tiene este orificio, que es el agujero occipital, por donde va a continuar la columna vertebral con la médula espinal. Aquí tenemos los parietales y los temporales, que estos son huesos pares, parietal y temporal en relación con el conducto auditivo, el temporal, ¿sí? La zona del oído. Y aquí tenemos lo que yo les decía, el esfenoides, que tiene esa forma como de mariposa negra, que tiene las alas mayores, las alas menores, que son estas que ven aquí, tienen una hendidura que se llama silla turca, donde va a sentar la famosa glándula hipófisis, y después las apófisis pterigoides. Este hueso se lo ve mejor en la base del cráneo, es decir, cuando damos vuelta el cráneo para observarlo, pero como les dije, conformaba la parte posterior de las órbitas y en esta vista de perfil se lo identifica en parte. Estas serían las alas mayores, parte de las alas mayores del esfenoides. Entonces, ahí lo tenemos, al etmoides y al esfenoides dentro de la base del cráneo. Fíjense, el etmoide tiene esta lámina, que era la lámina perpendicular del etmoide, que junto con el vómer, que lo ven acá como de rosado, conforma el tabique nasal. Esta es la apófisis cresta de gallo o crista galli. Aquí tenemos los senos etmoidales, uno de los lugares junto con los senos frontales donde se llenan de moco en el caso de la sinusitis. Aquí tenemos, esto es etmoides, lo que estoy señalando acá es etmoides, la apófisis crista galli, la lámina perpendicular del etmoides y las masas laterales con los senos etmoidales. Tiene como una forma de balanza, si se quiere. Mientras que lo que ven en gris o en celeste, como mariposa, esto conforma el esfenoides, donde arriba estaría la silla turca y aquí, como les decía, conforman la parte posterior de las órbitas. Bien, ahí nuevamente el etmoides, la apófisis crista de Galli, la lámina perpendicular y las masas laterales. Aquí tenemos el frontal visto desde arriba y como si sacaríamos la tapa del cráneo y lo diéramos vuelta, lo vemos aquí justamente con todas las impresiones que hacen los vasos sanguíneos que rodean a las meninges, que es una membrana que cubre el encéfalo. Bien. Perfecto, aquí vemos la base del cráneo, lo que les decía. La base del cráneo es como si yo sacaría la tapa del cráneo, donde está el frontal, los parietales y el occipital, sacaría toda esa tapa y a continuación, al sacar esa tapa, veo lo que queda en el fondo del cráneo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la base del cráneo. Y en esta base del cráneo vamos a ver acá
Fíjense, el etmoides, esa es la apófisis cresta de gallo del etmoides, y esto que ven acá como mariposa es el esfenoides. Acá está la silla turca donde va a sentar la glándula hipófisis, y aquí atrás el agujero occipital que va a continuar con la médula espinal. Muy bien, y ahora esto es como si lo viéramos por debajo, es decir, a la base del cráneo también la damos vuelta, entonces ahí vemos el maxilar superior, los palatinos, maxilares superiores, palatinos que conforman el paladar, y tenemos los dientes, el agujero occipital, esta es parte de la articulación entre el atlas y el occipital. Acá tenemos el hueso cigomático que conforma los pómulos, y acá tenemos un montón de orificios como el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor, por donde van a entrar y salir vasos y nervios, ¿sí? Los pares craneales. Bien. Las fontanelas, si ustedes recuerdan la clase pasada, hablábamos de que los huesos del cráneo no estaban todos soldados porque tenían que adaptarse al canal del parto. Entonces tenían unas membranas que permitían que los huesos cabalguen unos sobre otros para poder salir por el canal del parto, por un lado, y por otro lado, como el sistema nervioso crece durante los 5 primeros años de vida, los huesos también tenían que permitir el crecimiento de la cabeza, por eso es que los niños en proporción son más cabezones, por decirlo entre comillas, que la persona adulta, porque tiene mayor desarrollo de su cabeza en relación con el resto del cuerpo. Hasta los 5 años, donde ahí sí se van soldando estas membranas por osificación de endomembrana, que eso lo vimos la clase pasada. Entonces ahí tenemos esas fontanelas. La anterior se llama mayor o bregma, la posterior se llama menor o lambda. También tenemos a los costados la mastoidea y la esfenoidal. Algunas de estas se cierran al año y otras llegan a terminar de soldarse hasta los 5 años cuando termina el crecimiento del sistema nervioso. Aquí nuevamente vemos estas membranas como permiten que se vayan cabalgando los huesitos uno sobre otro para adaptarse al canal del parto. Por eso también les decía la clase pasada que muchas veces los niños nacen con el cráneo como si tendrían alguna suerte de hematoma, y en realidad no es otra cosa que un hueso cabalgadito sobre otro que con el paso de los días se va a ir acomodando. Los huesos del oído, que tienen el nombre que tienen por la forma precisamente, martillo, porque tiene forma de martillo, yunque y estribo, ¿sí? Estos 3 huesitos, uno de cada lado, tienen que ver con la audición, su movimiento permite la audición, y cuando son contabilizados junto con el hueso hioides, hacen que ciertas bibliografías digan que la cabeza tiene 29 huesos. Cuando no son contabilizados y el hioides tampoco, se dice que el cráneo y la cara tienen en total 22 huesos. Ahí lo tenemos, al oído, la parte interna del oído, donde vemos precisamente los huesitos, yunque, martillo y estribo, que permiten el movimiento de la membrana del tímpano para que lleguen las ondas auditivas a la cóclea, que es la zona sensorial que capta la audición. Bien, los cornetes nasales habíamos visto hace rato en la imagen, esos huesecitos que estaban a los costados de la nariz. ¿Para qué sirven los huesecitos? Para que se repliegue la mucosa nasal, eso lo vamos a ver cuando veamos aparato respiratorio. Ese repliegue de la mucosa nasal entre los huesitos tiene el nombre de meato, y lo que permite ese repliegue es que el aire, al ingresar por la nariz, haga una suerte de remolino dentro de esta mucosa para purificarse, limpiarse y calentarse antes de seguir por el resto de las vías aéreas. Bien, pasamos entonces de la cabeza al cuello, donde el único hueso que existe es el hioides, y luego al tórax, yendo de arriba hacia abajo. En el tórax, si nos paramos y lo vemos desde una visión anterior, el primer hueso que vamos a identificar es el esternón, que está en el medio del tórax, ¿sí? Ese esternón tiene una región llamada manubrio, otra llamada cuerpo y una pequeña que se llama apéndice sifoides. Del manubrio
van a tener articulación con dos huesos, uno de cada lado, que son las clavículas, que se las identifica arriba, la parte más superior del tórax, y que tiene también una unión con el acromión de la articulación del hombro. Luego tenemos la parrilla costal, tenemos 12 huesos planos que son las costillas.